Georg Ohm fue un físico y matemático alemán que desarrolló la ley que lleva su nombre, que repasaremos ahora. Él, además de ser físico y matemático, él daba clases, era maestro, y en sus clases se interesó por las pilas o baterías que había desarrollado el físico italiano Alessandro Volta unos años antes. Le gustaba utilizar estas pilas para demostraciones en sus clases. Pero además se empezó a interesar en entender qué era lo que pasaba cuando una pila se conectaba a un circuito eléctrico. Entonces investigó la relación entre el paso de la corriente eléctrica, el potencial eléctrico, que es el que proporciona la batería, la pila, y la resistencia del material conductor. Tenemos aquí dos esquemas de circuitos donde hay una batería, hay un cable conductor, hay un interruptor y hay un foco. ¿Sí? En el caso del lado izquierdo lo tenemos representado con dibujos donde podemos distinguir estas partes porque se ven como en la vida real. Y del lado derecho tenemos un esquema donde hay símbolos que representan estas partes del circuito eléctrico. Estas dos líneas paralelas, que una es más corta que la otra, son la pila o batería. El interruptor es esta parte que está indicada aquí, que está abierto para no dejar pasar la corriente eléctrica, y los focos o bombillas se indican con este círculo y este tache dentro del círculo. La corriente eléctrica existe cuando hay cargas que se están moviendo. Hasta ahora habíamos estudiado las cargas como una propiedad de los materiales o de las partículas, como los protones y los electrones, y habíamos visto la relación que hay entre ellas. Sin embargo, solo veíamos las cargas cuando estaban sin moverse, cuando estaban estáticas, porque lo primero que estudiamos este bimestre fue electrostática, cuando estudiamos la ley de Coulomb y veíamos la atracción o repulsión entre cargas. Eso era electrostática. Cuando estudiamos el campo eléctrico, el campo que se genera alrededor de una carga también era electrostática. Ahora veremos que es importante qué es lo que pasa cuando las cargas eléctricas se mueven. Para que se puedan mover, tenemos que contar con cargas dentro de un material que permita que esas cargas se muevan, ¿sí? Un material que llamamos conductor. De nuestra experiencia tenemos idea que los metales son buenos conductores de la electricidad. Sabemos que los cables de los aparatos eléctricos son metálicos, son de metales. Tenemos aquí ejemplos de metales como el hierro, el oro, la plata, el acero, que es una aleación pero sigue siendo una mezcla de metales, el cobre, que es el que más se utiliza en los conductores, en los cables de aparatos eléctricos. ¿Por qué los metales son mejores conductores que otros materiales? Porque la estructura atómica de los átomos que forman a los metales tienen electrones, cargas negativas, que están más libres, y entonces sus electrones tienen más movilidad. Otros materiales como el vidrio, el plástico, la madera, la cerámica no tienen esa capacidad de tener electrones o cargas más sueltas, y por eso son aislantes. El caso del agua me gustaría hablarlo de manera independiente, porque el agua, si el agua estuviera pura, si solo hablamos de agua que no tiene disuelto nada, estaríamos hablando de un material aislante. Sin embargo, el agua normalmente nos la encontramos con sales disueltas. Estas sales, cuando se disuelven, se separan en iones. Los iones son cargas eléctricas. Entonces, el agua con sales disueltas sí conduce a la electricidad. Por eso es importante que, por ejemplo, no nos paremos en un charco de agua cuando conectamos un aparato, que si vamos a conectar algo nos fijemos que las terminales del enchufe no estén mojadas, porque el agua con la que tratamos todos los días sí conduce la electricidad porque no es agua pura. La resistencia eléctrica es una propiedad que mide la diferencia que existe entre los materiales para conducir o impedir el paso de la corriente eléctrica, porque no todos los materiales tienen esta misma capacidad de dejar pasar la corriente o de no dejarla pasar. No todos los metales son igual de buenos conductores, ni todos los aislantes son igual de buenos aislantes. Entonces, la resistencia eléctrica es lo que nos indica qué tan buen conductor es un material. Y las unidades que usamos para medirla en el sistema internacional se llaman ohms, igual que la ley de Ohm, igual que su creador. Y se representan con una letra griega omega mayúscula, que es como el equivalente a la O en nuestro alfabeto, pero es esta letra que parece una herradura.
Aquí hay una tabla que tiene datos de la resistencia de diferentes materiales. Primero tenemos a los metales, los conductores, luego los semiconductores y luego ejemplos de aislantes. Los metales, quiero que noten que sus valores de resistencia son muy pequeños. Quiere decir que como son muy pequeños, dejan pasar bien la corriente eléctrica. Solo un poco se resisten al paso de la corriente eléctrica. No son conductores ideales. Un conductor ideal tendría una resistencia o resistividad de 0. ¿Sí? Entonces, pero tienen valores muy, muy pequeños. Los semiconductores son materiales que pueden conducir la electricidad, pero no son tan buenos como los metales, que conducen muy bien la electricidad. Podemos ver que su resistividad es de pequeña a mediana, digamos. En cambio, los aislantes tienen valores de resistencia muy altos, ¿sí? Veamos que son del orden 10 a la 10, 10 a la 14, 10 a la 17. Esto quiere decir que para la corriente eléctrica pasar por ahí es prácticamente imposible. Esto nos lleva a la formulación de la ley de Ohm. En un circuito, el voltaje está relacionado con la intensidad de corriente y con la resistencia de ese circuito. Lo que establece la ley de Ohm es que la corriente eléctrica que va a pasar por ese circuito va a depender de la resistencia total y de la fuente de voltaje que alimenta ese circuito. Tenemos aquí otro esquema de un circuito diferente a los que habíamos visto, donde tenemos igual una pila o batería, que sería la representación de estas líneas paralelas, unas más pequeñas que otras, que tiene una letra B. Tenemos una resistencia cuyo símbolo no habíamos visto, que es este zigzag, junto con la letra R, y tenemos la intensidad de corriente que circula por el circuito. Su formulación matemática queda como B igual a R por I. Debemos recordar que en una fórmula, siempre que tengamos dos letras una junto a la otra, estas se están multiplicando. ¿Qué quiere decir la ley de Ohm? Que el voltaje de un circuito va a ser igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Veamos un ejemplo numérico. Vamos a calcular la resistencia que tiene la batería de un teléfono celular, que nos da las siguientes especificaciones: 3.5, 3.7 volts, y 1800 miliamperes. Primero vamos a identificar los datos que se nos dan en el enunciado. Nos dicen 1800 miliamperes, eso corresponde a la intensidad de corriente, y nos indican el voltaje, 3.7 volts. Vamos a revisar las unidades porque la intensidad de corriente se da en amperes, no en miliamperes. Entonces tenemos que convertir estas unidades de miliamperes a amperes. 1000 miliamperes son igual a 1 ampere, entonces 1800 miliamperes serán 1.8 amperes. Esto lo podemos calcular con una regla de 3. Ahora, vamos a considerar la fórmula de la ley de Ohm, B igual a R por I, pero necesitamos calcular la resistencia, entonces tenemos que despejar R de la fórmula. Si B es igual a R por I, la resistencia va a ser igual al voltaje entre la intensidad de corriente. Recuerden que si una letra en una fórmula está multiplicando y la queremos pasar para el otro lado para despejar, va a pasar con la operación contraria. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Eso es lo que hicimos aquí. Ahora vamos a sustituir los datos, el voltaje de 3.7 y la intensidad de corriente de 1.8 amperes. Va a ser R igual a 3.7 volts entre 1.8 amperes. Recuerden que cuando hacemos las operaciones en nuestras calculadoras, lo que escribimos son solo los números. Las unidades las dejamos indicadas nada más cuando lo escribimos en el papel o en esta presentación. Y bueno, hacemos la operación para obtener el resultado y nos debe de quedar 2.056 ohms. Recuerden que las unidades de la resistencia son ohms y se representan con esta letra griega omega. La conclusión es que la resistencia de una batería de celular que tiene un voltaje de 3.7 volts y una corriente de 1.8 amperes es de 2.056. Para finalizar este repaso sobre la ley de Ohm, quisiera que realizaran la siguiente actividad: que completen esta tabla calculando los valores que correspondan en cada caso. Vamos a tener valores de voltaje, de intensidad de corriente y de resistencia. Por ejemplo, en la primera línea de esta tabla tenemos un valor de 1.5 volts
y 4.2 amperes. Quisiera que aquí calcularan la resistencia en ohms que corresponde a esos valores de voltaje e intensidad de corriente. En el segundo caso no sabemos el voltaje, pero conocemos la intensidad de corriente, 8.5 amperes, y la resistencia de 9.09 ohms. En el tercer caso conocemos el voltaje de 9 volts y la resistencia de 3.45. Necesitaríamos calcular la intensidad de corriente. Van a tener que despejar en algún caso. Creo que lo pueden hacer muy bien. La fórmula es sencilla, solo tenemos que recordar, identificar los datos, revisar que las unidades sean correctas. En este caso, todas las unidades, aquí no va a haber necesidad de convertir, son las unidades que necesitan, y hacer la sustitución adecuada y hacer la operación correcta, ya sea a mano o en su calculadora. Deseo que hayan aprendido, repasado algo, recordado algo y espero hablar con ustedes pronto.